Bien, y sobre ese tema que se conoció ayer luego de la difusión de estos audios, el chavismo ha prohibido investigar en la Asamblea el llamado audio del escándalo. Los legisladores opositores han vuelto a hacer el uso de la palabra luego de la prohibición que tenían y el presidente del Congreso, el principal acusado, Diosdado Cabello, se negó a que este tema se investigue. Incluso uno de los protagonistas, hemos visto a Mario Silva, periodista del canal estatal venezolano, aduciendo que se encuentra mal de salud, se retira, ¿no?, estratégicamente. Bueno, en el caso de Mario Silva, lo que él refiere es curioso, porque dice, no niega que sea su voz, ¿no? No, jamás dice eso. No niega que sea su voz, tampoco dice que se haya editado, pero que sea... montaje... Claro, digamos, pero no, es difícil sostener que se ha editado una grabación genuina porque se propalaron más de 50 minutos continuos de grabación. Entonces no puede decir que han cambiado el orden de las cosas, ¿no? Porque fue, repito, continuo. Lo que él alega es que han tomado declaraciones o presentaciones en televisión de distintos momentos y han creado una conversación que no existió. Es una edición, en todo caso, es una manera distinta de decirlo. Pero ¿quién inventa una conversación en 50 minutos? Donde se habla de todos los temas sabidos y por haber. Digamos, no tengo cómo saber la verdad, pero es difícil de creer, honestamente. Pensar que un día después de que se hace pública deja el programa por razones de salud es todavía más difícil de creer, ¿no? Que esto revela, porque además coincide lo que se dice en el audio con cosas que se habían revelado en el pasado sobre diferencias dentro del gobierno. No es que esto sea totalmente novedoso, ¿no? ¿No se ha conocido la respuesta de Nicolás Maduro al respecto? ¿No ha hablado del tema? Como presidente presumo que alega que él no tiene por qué pronunciarse sobre un tema menor como este, pero por lo menos sabemos el pronunciamiento de él directamente aludido, que es el presidente del Congreso, que ha secundado la posición de Silva y que no desea que se investigue en el Congreso. Muy bien, ahora nos vamos a Guatemala. El Tribunal Constitucional ha revocado la sentencia de 80 años de prisión para el dictador Efraín Ríos Montt, que se emitió, como sabemos, el pasado 10 de mayo y ordenó repetir parte final del proceso judicial. A 10 días del histórico fallo, que ahora ha sido anulado, las escenas de júbilo entre indígenas y activistas en un tribunal que estaba repleto de gente contrastan con una rueda de prensa de bajo perfil. En ella, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala decidió dejar sin efecto la sentencia de 80 años de prisión contra Efraín Ríos Montt por genocidio y delitos de lesa humanidad. Todo lo actuado en la fase de debate oral y público del proceso penal subyacente al proceso de amparo a partir del 19 de abril de 2013, quedando anulado todo lo actuado en ese proceso penal con posterioridad a esa fecha. Francisco García Gudiel, abogado de Ríos Montt, aseguró que el caso había adolecido de una serie de deficiencias y violaciones al debido proceso. Se había violado constantemente el derecho de defensa, que es sagrado, es una normativa constitucional, no existe otra normativa superior, es una institución del derecho y hay que cumplir. La sentencia contra Ríos Montt fue emitida el pasado 10 de mayo por Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo, quien le impuso 50 y 30 años de cárcel. El tribunal al resolver por unanimidad declara: primero, que el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor del delito de genocidio. El fallo de la Corte de Constitucionalidad, además de anular la sentencia a Ríos Montt, también dejó sin efecto la absolución que favoreció al también general retirado José Rodríguez, antiguo jefe de inteligencia militar, por lo que tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo. Ríos Montt es acusado por la Fiscalía de Guatemala de ser el autor intelectual de la muerte de 1.771 personas de la etnia Ixil en el departamento de Quiché, en operativos del ejército contra la guerrilla durante su gobierno de facto entre los años 1982 y 1983.
Muy bien, esta sentencia al final muchos pueden pensar pues que no entienden lo que ha pasado, ¿no? Bueno, la Corte Constitucional o Corte de Constitucionalidad, creo que es el nombre que tiene en el caso guatemalteco, no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. O sea, la Corte no ha dicho que no había evidencia para condenar a Ríos Montt, sino que ha alegado un tema de procedimiento. O sea, de forma. Claro, que no hubo debido proceso porque no se atendió una recusación a miembros de la Corte, para decir que hay que reiniciar no el proceso desde el principio, sino retomarlo desde el 10 de abril, si mal no recuerdo, ¿no? Ahora, eso en teoría implica que la Corte podría fallar exactamente de la misma manera. El problema, sin embargo, es que todo esto se da en un contexto político sumamente enrarecido, en donde gremios empresariales, organizaciones de veteranos, fuerzas políticas conservadoras, se han pronunciado en distintos tonos y generalmente en tonos muy altos, en contra del fallo, en contra de la condena y alegando que no existieron los hechos que se imputan en la condena, y entonces es difícil no ver este fallo de la Corte Constitucional en ese contexto político. Son otras palabras, si bien en teoría la Corte podría fallar exactamente igual como lo hizo, parece haber grandes presiones para que cuando menos no se produzca una condena por genocidio, e incluso algunos dicen incluso por crímenes de lesa humanidad. O sea, algunos quisieran ver liberado de todo cargo a Ríos Montt. Claro, un mensaje sería pues que hay temas que parece que en Guatemala no se quieren tocar más. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa y vamos a regresar con lo que ha sucedido hoy en Chile. Protestas cerca al Parlamento luego del mensaje que ha dado el presidente Sebastián Piñera. Y también vamos a contarles que desde el Vaticano niegan que el Papa Francisco haya realizado un ritual de exorcismo a un niño. Volvemos.